Seguro usted ha pasado por uno de estos dolorosos momentos en los cuales sufrimos golpes en la cabeza. Sin lugar a dudas, sea cual sea el origen de estos, generalmente es motivo de preocupación, sobre todo si son los más pequeños de la casa los afectados. Esa experiencia aterradora. De una u otra forma, todos los niños sufren accidentes constantemente, y si bien en algunas oportunidades se trata de dolor o un pequeño moretón, hay ocasiones que las características del golpe pueden tratarse de episodios que requieran de especial atención, ya que podrían dejar secuelas, las cuales deben ser diagnosticadas y tratadas oportunamente. La recomendación más importante sería básicamente el identificar en el tiempo, tal vez las primeras 24 o 48 horas, de que por mucho diferenciaciones conductuales, de que esté con mucho sueño, de que probablemente pueda tener dolores de cabeza intensos en el tiempo, que se le produzcan náuseas. Si fuera leve, no debería llegar a ese estado porque solamente generaría una contusión y a lo mejor un hematoma en la cabeza, donde ya sería un poco más importante, donde si la intensidad de la energía que recibió la contusión es más grave, y hay que tener otro tipo de consideraciones. Si usted tiene un niño en su casa y este recibe un golpe en la cabeza, debe observar muy detenidamente al afectado entre las 24 y 48 horas después del accidente, y así podría evitar consecuencias lamentables, como un TEC abierto o uno cerrado. Es relativamente visible esta diferencia en el sentido de que el cerebro está compuesto por una membrana, que es la dura madre, y cuando es un TEC abierto quiere decir que esta membrana se rompe, y al romperse quiere decir que podrían quedar expuestos fluidos, en este caso líquido encefalorraquídeo, que está en nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro es una parte que está muy llena de estos fluidos que pueden comenzar a salir, sangre, más los fluidos que uno puede visualizar de que algo se rompió, en este caso la membrana. De no romperse la membrana es porque es un TEC cerrado. Nos dirigimos a la calle y le preguntamos a las transeúntes qué es lo que ellas hacen cuando sus pequeños se golpean. Cuando se golpean ocupamos frío y una cremita natural después del golpe para desinflamar y el moretón. Hielo, le aplica el hielo, primero la mantequilla para que no se haga el chichón y el hielo para que baje un poco. O eso también, una moneda, para que le sobas una moneda varias veces, y es un secreto antiguo. O sea, yo sabía que hay que, digamos, aplicarle frío y que no dejar que se duerman. Lo dejo inmovilizado y después de cuando veo que se está recién moviendo, voy a una clínica al servicio de urgencia. En general esperamos un poco y si está muy fuerte, sí, con un poco de hielo en un paño, claramente. Si quiere saber lo que debe hacer para atender a un menor que sufre una lesión en su cráneo, ponga mucha atención. En primer lugar, haga descansar al menor durante un mínimo de 2 horas y obsérvelo con atención durante ese tiempo. Dele solamente líquidos transparentes y no lo automedique con analgésicos. Si realmente necesita aliviar el dolor, es necesario que lo revise un médico especialista. Si hay alguna herida en el cuero cabelludo, límpiela bien y aplique presión durante al menos 10 minutos. Algo muy simple que usted puede hacer para aliviar el dolor de su accidentado hijo es utilizar en la zona afectada una bolsa de hielo, de vegetales congelados o incluso el clásico bistec. Ya lo sabe, no siempre podemos evitar que nuestros niños sufran accidentes, pero con esta nota usted ya sabe lo que puede hacer para aliviar el dolor de los más pequeños. Damos este mismo aplauso también para darle la bienvenida a Luquen Chao, que ya está con nosotros para, como bien decía Eduardo, para responder todas las dudas, porque como veíamos ahí en pantalla y en la nota, Luquen, ¿cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo lo dejamos en la casa o cuándo lo debemos llevar al hospital? Son dudas de que como padre nunca sabemos. Sí. Bueno, existen signos de alarma para preocuparnos con un traumatismo cráneoencefálico. Es importante destacar algo. El traumatismo cráneoencefálico, por el hecho de ser cerrado, o sea, por no ver fractura ni comunicación con el cerebro, no quiere decir que sea más leve. Muchas veces los traumatismos que no se ve fractura pueden ser más graves.
Por tanto, hay que prestarle atención a ciertos signos de alarma. Por ejemplo, en los niños, importantísimo, el sueño. ¿Ya? Un niño que después de un golpe a las 2-3 horas empiece con sueño, que usted lo note demasiado tranquilo, los padres lo conocen y vean que ese niño tiene cambios en el comportamiento, muy tranquilo, signo de alarma siempre. El llanto en el niño, sobre todo cuando el niño es muy pequeño, siempre signo de alarma. Pero una cosita de Luquen, antes de tú decías el tema del sueño, porque típico cuando se pegan en la cabeza, a uno siempre ha escuchado que dicen, no dejas que se duerma. ¿Es así? ¿Tengo que evitar que se duerma? Sí, ¿por qué? Porque si el niño tiene un sueño que es normal, usted no va a saber si ese sueño es porque el niño tiene sueño o porque la lesión encefálica le ha producido edema cerebral y sueño. O sea, pero en ese sentido, para aclarar algo, porque estaba pensando justamente en relación a lo que decía Luquen, un niño somnoliento, por ejemplo, que puede haber, por personalidad, más pasivo, más bueno para dormir. En el fondo, siempre, después de un golpe hay que evitar, tomando el Cilaconía. Después de un golpe, siempre evitar que el niño se duerma y los adultos también. Pero ¿cuál es el peligro del sueño? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Algo así? Sí, o sea, una de las consecuencias más importantes del traumatismo es que aumenta la presión dentro del cerebro. ¿Y qué pasa? El cerebro es una caja cerrada porque el cráneo no se abre. Y si aumentan las presiones, esa presión no puede salir por arriba. Por tanto, sale por abajo hacia el tallo encefálico y puede producir un coma. ¿Y cuáles serían los cuidados entonces que tienes que tener cuando un niño recién tiene un golpe, aparte de no hacerlo dormir? Revisar siempre al niño, porque pueden haber golpes con heridas. Siempre, aunque no haya heridas, siempre mucho frío. El frío es un vasoconstrictor y va a evitar los hematomas. Si hay una herida, curarla siempre con antisépticos y vigilar siempre, en primer lugar, el sueño. Pero tenemos preguntas a través de nuestra red social Twitter. Negrita nos escribe y dice lo siguiente. Mi hija de 1 año se pegó en la frente, le quedó un chichón morado, pero ahora tiene un poco hundido. Claro, porque finalmente el chichón es lo primero que aparece. Claro. Pero ahora que lo tenga hundido, ahí hay una lesión. Si pasó eso, es que no es lesión. Si eso se quebró el cráneo. Hay una lesión. Normalmente habría que ver, porque muchos niños tienen un chichón acompañado con edema. Y lo que se ve hundido después es algo normal, producto del líquido que queda residual. Es un efecto óptico. Es un efecto, pero siempre, y eso es importante, cuando hay un traumatismo craneal en niños, si existe hundimiento de la superficie, siempre sospechar fractura. ¿Qué es más peligroso? ¿Un golpe en el cual sale un chichón pero no hay rotura o fractura de cráneo? ¿O cuando la piel sangra y finalmente tú ves que está saliendo sangre ahí? Bueno, normalmente los traumatismos cráneoencefálicos se clasifican en abiertos y cerrados. Abierto es cuando existe solución de continuidad, o sea, cuando el cráneo está abierto y se exponen las estructuras encefálicas. Ese normalmente es más peligroso porque traduce un golpe más fuerte, digamos. Pero ojo, muchas veces la intensidad con un objeto romo o a veces el traumatismo cráneoencefálico, y es importante aclarar algo, no siempre se necesita un golpe. Por ejemplo, en los accidentes, cuando usted tiene su cinturón puesto, frena bruscamente, este movimiento de desaceleración produce desgarramiento de las estructuras internas del cerebro. Y eso es un traumatismo cráneoencefálico también. Tenemos otra pregunta en Twitter de Andrea Vera que dice, ¿es cierto que aplicar agua o hielo en un golpe craneal no es bueno porque el frío o agua retrasa algún síntoma? No, eso es absolutamente falso. De hecho, sí es bueno porque usted lo que va a tratar con esto es que no se produzcan chichones, hematomas. Y eso no, eso no enmascara ninguna sintomatología. ¿Y qué zona de la cabeza es más peligrosa? Yo he escuchado que si uno se cae de lado y se pega en la sien, es mucho más peligroso que si te pega en la frente. O que la nuca también es muy sensible, ojalá nunca les peguen en la nuca, pero la nuca también es peligrosa. ¿Cuál es la parte más sensible? No, pues la frente es más resistente, parece, ¿no? Si concedemos que la intensidad del golpe es la misma, porque eso depende sobre todo de la intensidad del golpe, pero supongamos que la intensidad es la misma, siempre los golpes en la sien y parietales son muy peligrosos, porque por ahí pasan estructuras nerviosas importantes y canales raquídeos importantes. Un signo de alarma antes que se nos olvide. Niño con un traumatismo craneal o adulto que empiece a salir un líquido claro por la nariz, no confiarse nunca, porque siempre o casi siempre la salida de un líquido claro por la nariz después de un traumatismo, eso es líquido cráneoencefálico, líquido cefalorraquídeo, por tanto traduce fractura de la base de cráneo que no se ve. Y Luquen, puede ser de que, por ejemplo, me golpeo la cabeza. En un principio estoy bien, pero a los pocos días empiezo, por ejemplo, con pérdidas de memoria. Sí, o sea, el traumatismo cráneoencefálico tiene, digamos que manifestaciones inmediatas, que son las que usted va a sentir, sobre todo cuando es fuerte en el momento, mediatas a los 2-3 días a la semana, y cuidado, ojo, sobre todo con los pacientes de más de 60 años. Muchas veces los pacientes de 60 años sufren traumatismos que son leves,
que usted dice, bueno, eso realmente no debe ocasionarle ningún daño, pero sus estructuras cerebrales internas son más débiles. Ya. ¿Qué va a pasar entonces? Sufre un traumatismo leve y empieza un goteo de sangre en la cabeza muy lento. El paciente recupera el conocimiento y usted lo ve bien. E incluso a los 15, 20 días empieza con somnolencia, empieza con cambios de comportamiento, incluso con manifestaciones que parecen demenciales. No te creo. Siempre eso es sospechar un hematoma subdural. ¿Y qué hay que hacer? Al médico, directamente, es una urgencia médica. Atención a la siguiente pregunta, 10:38. Nacha, muchacha Casís, dice, yo tuve un TEC cerrado a los 7 años. ¿Puede ser por esto que hasta hoy, a los 24 años, tenga mucho dolor de cabeza? Cariño, qué buena pregunta. Bueno, los traumatismos craneoencefálicos pueden dejar secuelas de años, incluso aparecer años después del traumatismo. Mira. Una de las secuelas fundamentales es la cefalea. A veces empezamos a padecer de cefaleas años después de un traumatismo y no sabemos por qué, porque ya incluso se nos olvidó ese traumatismo. Una, la cefalea. Dos, las epilepsias. Eso, sí. Es importantísimo. Wow. Una de las causas fundamentales de epilepsia secundaria son los traumatismos craneoencefálicos años después del traumatismo. Mira. Y doctor, ¿es cierto esto? No lo sé, pero desde la ignorancia, de que el hermano de una amiga mía que tiene hoy día esquizofrenia, a él se le gatilló después de un accidente donde él se golpeó la cabeza. Entonces, una de las teorías es de que un accidente fuerte en la cabeza te puede gatillar hasta una esquizofrenia. Eso es una pregunta importantísima y sobre todo de mucha actualidad. ¿Por qué? Se han visto que los pacientes después, muchas personas, después de traumatismos craneoencefálicos, incluso únicos, empiezan a hacer enfermedades de tipo degenerativo, incluyendo el Alzheimer. Por ejemplo, se ha visto que en los jugadores de fútbol de la Liga Norteamericana es 4 veces más frecuente la demencia y el Alzheimer que en pacientes normales. Por tanto, se empezaron a analizar los cerebros de personas que sufrieron traumatismos e incluso murieron por otra causa, por supuesto. Y se vio cambios histológicos muy parecidos al Alzheimer. Hay una proteína que es la proteína Tau y elementos histológicos idénticos al Alzheimer que se desencadenan producto de un traumatismo craneoencefálico. Oye, Luquen. Ahora, la esquizofrenia, perdón, que la esquizofrenia también, no es que el traumatismo sea causa de la esquizofrenia, pero sí el traumatismo puede ser un trigger, un gatillador de una esquizofrenia que haya estado latente. Dormida, claro. Qué buena la aclaración. ¿Sabes qué? Me estoy acordando de algunos casos. Por ejemplo, mi hermano chico, cuando éramos chicos lo castigaban o lo retaban, se iba contra la pared y se agarraba. Ah, mi hermano y se agarraba a cabezazo contra la pared. Sí, mi hermano también. ¿Es peligroso de verdad o tú sabes cuando realmente te estás haciendo un daño o los niños se dan cuenta que se están haciendo un daño? No lo saben. De hecho, los traumatismos craneoencefálicos leves, repetidos en los niños, hay estudios que prueban después de muchos años o de 5 o 6 años, menor rendimiento escolar y alteraciones neuropsicológicas en los niños. Mira, tenemos una pregunta en Twitter, Luquen, que dice así: mi hijo se cae de la cama y golpea la cabeza. ¿Lo levanto y lo pongo en la cama o lo reviso en el piso? Claro. ¿Hay que moverlo o no o dejarlo ahí en el lugar donde se cayó? Si es un traumatismo craneoencefálico que usted no ha visto y el niño se da un trauma fuerte, generalmente en el lugar, no tanto por la cabeza como por la cervical. Porque muchos traumatismos craneanos se acompañan de lesión en el cuello. Y si hay lesión en el cuello, siempre es recomendable no mover al paciente y examinarlo en el lugar. Ahora, si es un traumatismo realmente que usted lo ve, que no es fuerte, puede pararlo sin ningún problema. Perfecto. Y con este fuerte aplauso queremos agradecer a Luquen Chao, siempre tan clarito que nos deja todas las dudas resueltas. Gracias. Muy bien. Amigos míos, cuando hablamos de cambio en este verano raro que está y de cómo el tiempo puede influir en los movimientos sísmicos, mucha gente dice, yo eso lo he escuchado siempre, Salfa. Claro, lo que pasa es que los científicos lo niegan tajantemente, pero ante nuestra vista, cada vez que hay un sismo, la temperatura cambia. Vale decir, hoy día hay un sol estupendo, tiembla y en el mismo momento se nubla y viceversa. Algunos dicen que es el cambio de clima lo que genera los sismos y es por eso que los grandes terremotos en Chile se provocan en época estival. La conexión que hay entre la temperatura, el clima y los terremotos, y a propósito de lo que pasó en Japón, se dio lo que dijo Haroldo y también un terremoto en Bolivia. Todo eso comenzamos a hablarlo desde ya con la siguiente nota. Hace calor, va a temblar. Hay un círculo en el sol, fijo que va a temblar. Seguramente ha escuchado o incluso dicho esas frases. Y es que en la sabiduría popular siempre se comenta que los cambios de clima ligados al calor provocan sismos. Pero ¿de dónde viene esta creencia? El pensamiento mapuche, que son nuestros
pueblos originarios, ellos siempre asociaban mucho al Tren Vilu y al Kai Vilu, ¿ya? Que ahí había una pelea entre serpientes. Originalmente no debiera tener relación, pero yo nunca descarto que por algo los antiguos tenían ese pensamiento. Para Katara, en cambio, estas son manifestaciones de la naturaleza a las que debiéramos estar acostumbrados, aunque ojo, podríamos ver intensificados estos efectos en el corto plazo. Eso es aquí y en todas partes del mundo, no solamente aquí. Por ejemplo, en Europa son cambios violentos más que nada. O sea, estos no son cambios así nomás, solamente por el cambio climático, que podamos tomarlo ligero, no. Esto hay que tomarlo con bastante seriedad y sobre todo en el momento de querer predecir algún tipo de cosa, algún tipo de cambio. Y es que sobre todo este 2016 empezó con extraños cambios climáticos que pocos se pueden explicar. Fríos invernales en pleno enero, noches de viento y luego días de intenso calor. ¿Será una señal de lo que viene para este año? Estamos en julio, en agosto, con estas temperaturas a veces hasta bajo cero, que haya una ola de calor. Ahí se produce un evento que podríamos decir que puede haber, uno dice, los típicos antiguos decían, va a temblar porque hoy día hace calor. Yo no soy geólogo, ni geógrafo, ni de sismo, ni nada que ver, pero sí uno puede presentir en qué sentido la naturaleza, que es lo que es con que uno trabaja y se comunica y se conecta. Pero ahora, cuando es verano y hace frío, es más... me aventuraría a decir que es más propicio para el agua. Todo lo que sea agua, marejadas, mareas altas. Sin embargo, esta teoría de que el calor se relaciona a los sismos no es nueva, más bien lleva siglos siendo comentada. El propio filósofo Aristóteles señaló que las olas de calor producían cambios al interior de la Tierra generando sismos. Finalmente, ¿cómo entender estas manifestaciones de calor, frío y cambios climáticos y relacionarlas con los movimientos telúricos? La gente más antigua, gente más sabia, que yo respeto mucho, decían: círculo en el sol, aguacero o temblor, círculo en la luna, novedad ninguna. Justamente porque cuando en el sol hay algún círculo, alguna manifestación, siempre tiembla, o sea, eso no falla. Misticismo o realidad, decide usted. Ok, amigos míos, solo a modo de adelanto debo decirles, queridas compañeras, que existieron dos sismos de importancia, tal como se había anunciado hace algunos días por Haroldo Maciel, en Bolivia y posteriormente en Japón, y ya vamos a estar hablando de eso. Pero ahora los quiero invitar a conversar sobre algo que, tendremos que decirlo, los científicos lo rechazan tajantemente. Sin embargo, a mí, hasta lo que yo recuerdo, existe una estadística, una balanza inclinada casi en un 100%, que el clima que esté existiendo, cuando hay un terremoto, finalmente, o un temblor fuerte, cambia el clima de inmediato, al rato. Es bien impactante lo que tú estás diciendo, y sabes que hay que dar fe de aquello. No solamente respecto del tiempo y los temblores, también respecto de la luna, por ejemplo, y los volcanes. Entonces, la naturaleza está conectada. El pueblo mapuche nos ha enseñado eso. A ver, el pueblo mapuche es gente de la tierra, y yo creo que tiene que ver justamente, como lo indica su nombre, tiene que ver con la conexión que hay con la naturaleza. Los animales, a mí me sorprende, fíjate lo que tú estás planteando, Juan Andrés, porque en definitiva la ciencia nace de la observación de la naturaleza. Absolutamente. Y de los fenómenos que nos entrega la naturaleza. Y luego tratar de entenderlo en un proceso inverso. Exactamente. Y desde ese punto de vista, los animales perciben los cambios climáticos, perciben los cambios de luz, perciben los cambios solares y lunares. Meses antes de que ocurra. Exactamente. El pueblo mapuche, que en ese sentido, de verdad, todo el respeto del mundo, da cátedra sobre eso, porque están ahí conectados con el mundo de la Tierra, conectados con la naturaleza, conectados con los cambios lunares, y desde ahí conocen todo el tipo de cosas. Veíamos en la nota justamente el mito de las serpientes de agua y tierra, se me olvidó, Tren Vilu y Kai Vilu. Como ellos lo plantean desde el inicio, ¿por qué la ciencia se niega a esta enseñanza que está?
se supone que tenemos que despertar. Me da la impresión que para la ciencia funciona igual como el problema del eslabón perdido. En algún momento de la ecuación, cuando tratan de juntar fenómenos, le faltan piezas a este tren para entender de cómo algo tiene efecto en la otra cosa. Entonces finalmente los desvinculan y ya está. Como así mismo dicen que el Sol no tiene ninguna incidencia en los temblores, cuando hay otras pseudociencias paralelas que dicen que hay una relación perfecta entre las llamaradas solares en los puntos geográficos del Sol y los puntos geográficos de la Tierra, con una cierta cantidad de tiempo que pasa según la intensidad. Ahora, nosotros hemos revisado lo que pasa en materia sismológica durante estos días en parte del mundo, porque estamos muy preocupados con lo que respecto del sur de nuestro país. Haroldo nos dijo esta semana que si temblaba en las cercanías de Japón, Rusia y China, eso podía tener consecuencias en Chile. De hecho, dijo Hokkaido, que fue donde ocurrió un 6,7 el día de ayer, solo un par de horas después del temblor fuertísimo de 6,0 en Bolivia. Y está con nosotros Haroldo Maciel. Buenos días, amigo mío. ¿Cómo está? Haroldo. Hola, un gusto hablar con todos. Buenos días para todo el equipo. Haroldo, gracias por invitarme. Yo no sé si decirte un gusto, porque como que hablamos con Haroldo cuando como que viene algo. Pero es un gusto porque nos aclara, nos aclara la cosa. Saludarte y mandarte nuestro cariño, pero hay noticias para nuestro país, porque tú dijiste, si tiembla en Hokkaido, en Japón, algo puede repercutir en Chile. Esto acaba de ocurrir ayer. ¿Puede llegar algo para nuestro país? No. Sí. Infelizmente, amigos, sí. Infelizmente, ya estamos ahí mirando que el temblor esperado y hablado en el programa Mañaneros sobre los riesgos entre frontera China-Rusia y Hokkaido, Japón, ocurrió con una magnitud poco menor, pero ocurrió. Así que esperamos algo. Hay un pequeño cambio que no sería en el extremo sur. Que suave un poquito ahí para Covecura hasta las cercanías de Valparaíso, y un triángulo ahí, podemos decir ahí, San Rafael, Argentina. Entonces estamos hablando de estos sitios. Hubo un desplazamiento, hay un pequeño cambio dadas las características de este último terremoto en Japón, y sería que va desde Copquecura, un triángulo que sube hasta Valparaíso y agarra más allá de la cordillera, parte de San Ramón en la Argentina. San Rafael. A ver, amigo mío, yo me acuerdo que habían 2 sismos que estábamos esperando, que a todo esto hay que decir que días atrás, posterior de la última vez que hablamos con Haroldo, comenzaron a hablar sobre 6, algunos temblores en la cercanía de Rusia, obviamente con la India y Japón. Pero a ver, ¿qué pasa acá? Hay un 6,6 que estamos esperando, y el que más le tememos y al que más nos importa es que un 7,5 que uno se manifiesta. Este 6,6 o 6,7 en Japón, este es el que estábamos esperando. ¿Tenemos que descartar uno más de la lista? No tenemos que descartar. Estamos guardando un 7,5 que todavía está pendiente, y esto me incomoda mucho. Pero este 6,7 que acaba de pasar en Hokkaido, podríamos hacer así. Hay dos probabilidades, dos posibilidades con probabilidades que vamos a llamar la atención. A ver. Se correlaciona el terremoto de 6,6 en India con de Indonesia. Sería 28 días para cercanías de Tacna, Arequipa, es de Perú, pero se sentiría igual en Arica Norte. Pero si se correlaciona India con Hokkaido, entonces tendríamos ahí la región central de Chile en 28 días, o sea, entre 12 y 16 de febrero. A ver, acá hay 2 posibilidades. Hay que ver dónde se formó el ángulo. A ver, para que usted me entienda. Hubo días anteriores, ¿cierto? En Indonesia. En Indonesia, un 6,6. Entonces, aquí hay que ver. A ver, ¿por qué estamos haciendo esto? Está temblando tanto en ese sector que son varios lineamientos de temblores que van a seguir el curso de migración sísmica. Entonces, si esto está conectado con Indonesia, tendríamos que esperar 28 días, dado su intensidad, para el lado peruano, ¿cierto? Sin embargo, si se junta con la India, ahí obviamente tendríamos que ver qué pasa con nuestro país. Lo que acabo de decir es correcto, ¿cierto? Y que se sentiría perfectamente. Perfecto. Y ahí
Perdón, hable por favor. Sí, lo que pasa es que también hubo uno de 6,0 en Bolivia. Ese no tiene ninguna... ¿Que fue primero? Que fue primero, después fue el de Japón. O sea, primero fue Indonesia, después fue Bolivia y después fue Japón. Todos entre 6 y 6,7. El de Bolivia, como está cerca a nuestro país, ¿no tiene ninguna relación con algún episodio que nos pueda ocurrir? Sí, lo que pasa es que los eventos preliminares del norte siguen pasando y la gente ya está avisados. Yo creo que en 2 o 3 días más hablaré en serio con las personas de sello, que son personas que distribuyen la información. Perfecto. Y específicamente este de Hokkaido me llama la atención porque este es que está correlacionado directo con la región central. Claro. Estamos hablando entre Cobecura, Valparaíso y San Rafael, Argentina. Haroldo, ¿sabes qué? Es que cuando tú nos dijiste San Rafael hace 2 minutos, 3 minutos atrás, yo me metí a la página de Sismología de Chile. La página de Sismología de Chile, para que la gente sepa, publica gran parte de los sismos que se alcanzan a percibir en el territorio nacional. Y pero muy pocas veces un temblor que se sienta lejos de nuestras fronteras o fuera de nuestras fronteras. Publicaron un movimiento sísmico en una ciudad donde no tiembla nunca, Mendoza. Esto fue a las 10 de la mañana con 9 minutos de ayer y fue de 4.0, que lo que para los argentinos es muchísimo, se siente. O sea, da miedo. Da miedo. Y además ellos en la Sismología de Chile lo situó a una profundidad de 15 kilómetros a 17 kilómetros al noreste de Mendoza. Es decir, ahí estamos viendo justamente además la página de Sismología. Ustedes en su casa también pueden hacer el ejercicio con nosotros, www.sismología.cl. Y este sismo en Mendoza, que está muy cerquita de San Rafael. San Rafael está a la misma altura de Mendoza, pero un poquito más al sur. Este movimiento sísmico de Mendoza, Haroldo, ¿podría ser un aviso de que de alguna manera la zona central de Chile y ese triángulo que tú dices con San Rafael se va a manifestar en los próximos días con mayor intensidad? Yo no tengo dudas. ¿No tienes dudas? No tengo dudas que los eventos preliminares van a empezar a pasar. E incluso en Valparaíso, que no temblaba hacía mucho tiempo. Yo hablo de eso porque tengo un amigo que es bombero allá. Siempre me envía los materiales. Entonces me llama la atención que pensó temblar y ahí luego se ve ese en Hokkaido. Y ahí me da mucha preocupación. Ya, a ver, estamos en un... A ver, esto para que lo entienda bien en su casa. Estamos en un panorama bastante complejo. Hay un 7,5 que al parecer está pendiente y se está cocinando. ¿Ya? ¿Ok? A ver, ¿por qué? Porque en esa parte de Asia se están dando muchos temblores y ya llegaron a los 6 sobre 6. Déjame ver, hagamos un mapa de eso. Vamos a hacer acá la parte de Asia, ¿cierto? Acá está India, acá está Japón. En este sector, digamos, en este cuadrante, comenzamos 4,5 hacia arriba. Y te acuerdas, esto comenzó a llegar al sur de nuestro país. En la misma intensidad, 4,5, pasaba acá y ocurría. De repente esto aumentó a 5,5 y así de poquito en Indonesia apareció un 6,6. Y al norte de Hokkaido, que es una islita que está al norte de Japón, ayer un 6,7, lo que obviamente extiende el plazo para que llegue a nuestra región. ¿Ok? ¿Por qué nos preocupa? Y aquí me puede corregir Haroldo, es que si hay un 7,5, que esto es de alta preocupación, porque si llega a nuestro país, 7,5 no va a ser. Y que anda perdido. Y algunos están hablando de que se viene un 8,8, entonces estamos muy preocupados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está cocinando, al parecer, en la frontera rusa con China, en la India, en Japón, se está dando todo. No para, todos los días tiembla, está aumentando. Y puede que aquí pegue el esperado 7,5. Ya. Y todo parece indicar que cada 4,5, cada 6 que se está manifestando acá, como en Bolivia ayer, podría llegar en algún momento ese 7,5 que es capaz que simplifique en el sur de nuestro país. Ahora, ¿por qué es más complejo que otras veces? Porque no estamos hablando de un solo movimiento sísmico que se está desplazando, sino varios fenómenos que se están concentrando y que están cocinando esta situación. Lo que está muy complejo y la verdad es que estamos rodeados, por así decirlo. Claro, Haroldo, además del temblor de Hokkaido de 6,6 o 6,7, hubo un movimiento sísmico en Bolivia. Ese movimiento sísmico que se registró en Bolivia, que fue, si no me equivoco, 6,0, ¿no nos libera entonces de la posibilidad de otro sismo en otro país? O sea, ya que se fue a Bolivia, ¿no nos va a llegar a nosotros o estoy completamente equivocado? No, yo siempre aguardo ahí cerca de 24 horas
para saber con seguridad a qué profundidad pasó este temblor de Hokkaido, porque si es profundo, entonces yo estaría seguro que pasaría en territorio argentino, pero como no está confirmado, yo tengo dudas si esto, porque dentro de la triangulación está la región metropolitana. Esto es que me llama la atención. Hay Maipú, hay Mepía, son todas estas ciudades que están dentro de este triángulo de acción. A ver, ¿qué dijo respecto a Maipú? No lo entendí bien. En Chile. A ver, ¿qué es lo que pasa? Existe un triángulo que va, obviamente, de Copquecura, que llega hasta Valparaíso y que agarra cierta parte de Argentina. Acá hubo un 6 el día de ayer, ¿cierto?, en Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando? Que el fenómeno como está planteado actualmente, todo vuelve a apuntar una vez más a que tenemos de 3 posibilidades, 2 en nuestro sector. Y esta vez estamos hablando de la zona centro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dadas las intensidades tendríamos que esperar 28 días. Pero si es que el 7,5 se manifiesta próximamente, ahí podría haber quizá una aceleración de los fenómenos. A ver, mientras más alto es el temblor, más rápido se demora en llegar. Al revés. Pero como están ocurriendo varios, es posible que nos encontremos con un tren de situaciones sísmicas actualmente, de que haya uno, otro y una semana tras semana hasta llegar al 7,5. Según lo que alcanzo a leer, a entender también junto a la gente que nos está viendo, aquí hay noticia buena. Valdivia, Ancud, Chiloé, donde se movió la tierra la semana pasada, estarían quedando un poco descartadas de esta posibilidad. Se corrió hacia más arriba. Se corre hacia el norte, entre Copquecura, ustedes saben, Copquecura, epicentro del 27F. Zona sensible. 8,8, zona muy sensible. Valparaíso y San Rafael, que está un poquito más al sur de Mendoza. ¿En qué magnitud se debiera mover la tierra en estos lugares, en este triángulo, dentro de los próximos 28 días, Haroldo? El rango de tiempo exactamente sería entre 12 y 16 de febrero. Pero yo quería contar que a veces se adelanta. Entonces, hablamos que sería de 6 a 8 o de 6 a 16 de febrero, que es el rango máximo de tiempo en el caso que se ocurre esos 6,7 para la región central. Entre el 6 y el 16 de febrero. Claro, ¿por qué estamos dando un rango tan alto? Porque se están adelantando casi todo. Mira, yo tengo una duda porque, de verdad, recuerdo cuando tú anunciaste el de Coquimbo, se hablaba de que iba a ser un 7, más o menos. Exacto, era un 6,9 que terminó... Y que terminó en 8. Entonces, si acá tenemos el antecedente de que fue 6,6 en Indonesia, 6,7 en Japón, podría ser de que a nosotros nos llegara, en el fondo, lo mismo que pasó en septiembre en Coquimbo, y que aumentara un punto entero, o sea, que nos llegara un 7,7. Yo prefiero creer que sería el inicial, como cuando fue en Coquimbo, por lo que pasó en el 1 de abril de 2014. Yo llegué a mencionar en el programa, se revisan, que podría sí llegar a un 8,4. Un 6,7. ¿Cómo se viene? Yo prefiero hablar que sería ahí una máxima de 6,8, 6,9. Prefiero creer en esto. Perfecto. O sea, en el mejor de los casos, es que no aumente mucho más. Claro. Como lo que pasó en septiembre. Y por lo tanto sería un 6,8. Ahora un 6,8. Ya, aquí en Chile no se van a caer las cosas. No, pero estamos hablando que hace un 7. Pero preocupa. Y en época de verano, con mucha gente extranjera en nuestro país, con muchos veraneantes, con muchas familias distantes. Por supuesto. Se siente en la zona centro, se va a sentir. Claro, acuérdense que no hace mucho tocamos un tema donde se cuadraban al respecto muchos sismólogos, norteamericanos, y que esto también lo confirmaba expertos en nuestro país, que decían que desde Valdivia a Chiloé se está esperando, por la simetría que ha quedado, por la gran cantidad de últimos terremotos que han habido en nuestro país, un 8,8. A ver, un 8,8, por muy país sísmico preparado que estemos, esto... Es 27F. No, esto es... Es volver a vivir un 27F. Esto es tremendo. Sí, claro, y además, y ese estudio, ese paper que leímos, se basaba básicamente en la forma en que la placa de Nazca estaba presionando a la placa sudamericana. Es decir, apuntaba a la zona
comprendida entre Valdivia y la isla Gran Chiloé. Exactamente. Entonces, por un lado ellos decían que podía haber una noticia, que esto no fuera en tierra, sino que en el mar. Pero eso no nos libera, como fue el año 1935, que ellos lo colocaban en ese estudio, que eso trae marejadas, eso trae tsunami. En distintos, bueno, ahí debería ver cómo se manifiesta, pero podría ser tremendo. Veamos lo que nos escribe la gente a través del Twitter. Pilar Constanza Tocaya dice: si el sismo se viene a la zona central, ¿puede gatillar a la falla de San Ramón? Saludos. Claro, que este es el terror que siempre tenemos, porque ya recién tú hablas de la zona central, entonces inmediatamente uno dice, chuta, ya estamos en el periodo de que ya debería reaccionar. Y además, para complementar, Zafa, perdón, cuando Haroldo nos habla de este triángulo, y el triángulo no lo apunta hacia el océano, sino que el triángulo lo apunta hacia Argentina, de alguna manera hacia el interior de nuestro país, ¿puede gatillar la falla de San Ramón? La verdad es que cuando los expertos han sido emplazados con esta pregunta, la última vez que esto ocurrió fue más o menos hace 7.000 años. Entonces, no lo saben, estamos en un terreno nuevo acá. La lógica dice que aquello que está trizado, si tú lo aprietas más de la cuenta, se va a terminar de romper. Claro. Entonces la lógica parece decir que sí. Ahora depende de varios factores. ¿De dónde viene el movimiento? Si es de arriba a abajo, si es más de forma lateral, no tan ondulante y todo lo demás. ¿Cómo se rompe finalmente? Ahora, esperemos que no, porque en caso de ser así... Sí, lo sabemos. O sea, complejo, una duda, si en la zona central tenemos una seguidilla de sismos, de temblores, eso claramente hace de que se vaya como despertando, ¿no? ¿Sabes qué? Fíjate que no es una tautología, vale decir que cada vez que hay un terremoto, sí viene acompañado previamente de varios sismos que van en aumento y a veces bajan un poquito, pero van en una escalada. Pero no siempre que hay un grupo de terremotos, cuando hay enjambre sísmico, denota que va a haber un terremoto. Claro. Entonces, no sabemos si el enjambre sísmico está avisando un terremoto o va a quedar ahí y después pasa 2 años más y no sucede. Porque sucedió en San Antonio el 85, que un mes antes tembló muchísimo. Es que siempre que hay un terremoto va a venir acompañado de enjambre sísmico. Y de ahí vino. Pero no cada vez que hay enjambre sísmico hay un terremoto. Exactamente. Pero, sin embargo, lo que se está dando acá en Asia es que todo parece que se está despertando el 7,5 esperado. 7,5 es fuerte incluso en Chile. Sí, claro. El problema es que si es que la energía acumulada que está en el sur, que ahora Haroldo dice que podría ser más hacia la zona central, hacia el norte, claro. Y estamos esperando uno fuerte también en el norte. Si esto despierta, como sucedió en Coquimbo, que convirtió un 7 en un 8,4, la verdad es que no está muy esperanzador el panorama. Haroldo, revisemos lo que señala la página de sismología, que lleva el conteo de los temblores que ocurren en nuestro país en los últimos minutos. A las 10:38 en Coyahuasi, un 3.3. A las 8:29 de la mañana en Ollagüe, un 3.8. A las 7:57 en Punitaqui, un 3.6. A las 5 de la mañana con 41 minutos tembló en Socaire, un 3.9. Un 3,5 a las 4:30 de la mañana también en Socaire. Entonces, Haroldo, un poco si viene al norte todo. Viene al norte hoy día, pero recordemos de que hace pocos días estuvimos en la zona sur. Entonces, está temblando prácticamente en todo Chile, de Arica hasta Chiloé. De Arica a Chiloé. Entonces, esto nos está anunciando, Haroldo, de que estemos preparados. La verdad, Chile es un país que está preparado, ¿no? Lo que pasa es que como está temblando 2 o 3 sitios que están correlacionados con norte y con sur, o sea, tembló Hokkaido, tembló Rusia, tembló frontera Rusia-China, y ahora tembla un sitio de Indonesia que está correlacionado con norte. O sea, Chile recibe los temblores de todas las partes, recibe. Es un país que, bueno, es el país más sísmico. Así que yo sé que todos están listos a esto. Lo que pasa es que ahora estaremos informados. Haroldo, fíjate que nos llega una consulta a través de nuestro Twitter, la gente súper participativa con el hashtag Quiero Ver Mañaneros, y nos señala, por ejemplo, que para el 27F rompió desde Pichilemu hacia el sur, y luego el 16 de septiembre en Coquimbo fue desde Coquimbo hacia el norte. Falta la parte entre, de alguna manera, Coquimbo, Valparaíso y Pichilemu. Esa es la zona donde en Chile se está concentrando la mayor cantidad de energía, y esa es la zona que debiera romperse a partir de lo que tú nos estás diciendo ahora.
Yo espero que no. Yo espero que esto sea un temblor y que pase, igual pasó ahora. Claro. Ahora cuando pasó en Japón, el 6,7, hubieron como solamente 2 comentarios. O sea, al parecer no fue tan fuerte. A la magnitud era moderada, fuerte, pero no se sintió tan fuerte como los otros que en general pasan allí, que pasaron el otro día. O sea, yo espero que que va sí ser fuerte, pero que no haga nada. Esto es lo que creía. Claro, lo que pasa es que contestando un poco el Twitter, hay que entender que la naturaleza no sabe de fronteras. No, claro. No sabe, no dice, no sabe que Chile dura de acá hasta acá y todo lo demás. Y no funciona por compensaciones en este caso. No es que existe el sur y el norte de Chile para la naturaleza. No, claro. Son como están conformadas las placas nada más. Y no es que falte la zona central. Claro, además que recordemos de que fue el epicentro en Copquecura, 8.8, pero se sintió hasta la 4ª región. También Sí, lo sin sintieron, o sea, ningún también problema. se movió en Valparaíso, Claro. fue más o menos un 7.8. Claro, no es que porque haya temblado en el sur y en el norte, ahora le toca a la mueve zona igual. central, sino que depende cómo está armada la placa de Nazca contra la placa sudamericana. Mira, A ver. tenemos un Twitter que dice así: en los Andes igual ha temblado mucho y se han sentido ruidos subterráneos. Claro. Ese es un común denominador, el tema del ruido subterráneo. A eso yo debo reconocer, yo no le tengo miedo a los temblores, pero sí a mí el ruido subterráneo me da mucho miedo. Absolutamente, que al parecer, bueno, tiene que ver por el sistema de fricción de las placas que avisan qué es lo que sienten los animales antes. Esas vibraciones que van saliendo son los que perciben y es donde los gatos, los perritos generalmente se asustan, comienzan a ladrar o salen corriendo desesperados. Fíjate que también nos han llegado mensajes, no hoy, pero otros días comentándonos lo mismo del ruido de los Andes, Santiago, Rancagua, como hacia el interior. Estos ruidos subterráneos tendrán que ver con que están más cerca de la cordillera, porque no sé si en la costa se han sentido movimientos con ruido. Yo estuve uno que tembló el año pasado, como en octubre, noviembre, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que fue bastante fuerte en la costa y no fue con ruido, fue ondulante. Sí, depende, digamos, de la profundidad, yo diría principalmente. En Valparaíso sí han llegado temblores con ruidos que no han comentado, pero todo parece indicar que tiene que ver con la conformación del terreno, dónde se da el fenómeno y cuánto sea la profundidad. ¿Desde cuándo se empiezan a sentir? De cuando son de 50 kilómetros más o menos de ahí para arriba. Perfecto. Se han sentido de 70, pero 130 y todo. Por eso el de Bolivia, que fue 6.0, no fue tan destructivo, porque fue muy profundo, entiendo. No lo tengo tan claro. Por ahí yo leí, pero puedo estar equivocado, que era solo de 50 kilómetros de profundidad. Ah, mira. Entonces, pero por otro lado decía que no hubo mayores destrozos porque fue profundo. Entonces, ahí hay una información que está un poco disonante. Haroldo, tengo una pregunta para ti, porque finalmente, a ver, ayudemos a la gente un poco a aclararse, porque si bien tú dices de que tenemos que estar alerta en el sur, en el norte, en la zona central, ¿por qué no vamos un poco aclarando? La gente del sur hoy día está preocupada, la gente de Valdivia, de Chiloé, que es una zona donde no están muy acostumbrados a los temblores. Entonces, ¿cuándo tendrían que estar ellos alerta? Si es que tiembla, ¿dónde ahora? La gente del sur de Chile. Ya, vamos ahí. Entonces, y vamos por parte. Este temblor que pasó en Hokkaido señala, sí, a sur. Pero si este tuviera pasado en la frontera China y Rusia, entonces sería Ancud, Valdivia, como hablamos en el programa anterior. Ya. Pero pasó en Hokkaido, o sea, poquito más al norte de Valdivia. O sea, estamos hablando ahí de Copquecura y ahí hasta Valparaíso. Entonces, lo que pasa es que los temblores preliminares van a empezar a llegar ya en los próximos días, y la fecha con mayor atención sería, se adelanta desde el día 6 de febrero y con fecha máxima al día 16 de febrero. Entonces, así comencemos con Coquimbo. Entonces podemos dejar un poco, decirle a la gente de Valdivia hacia el sur que esté tranquila, de que como fue en Japón, esto entonces subiría un poco más al norte del sur, o sea, a la zona de Copquecura, de Valparaíso. Entonces ¿pueden estar tranquilos ellos? Yo creo que sí, estoy tranquilo, y yo espero que la profundidad, que espero que pase con bastante profundidad. Solamente así tendríamos poco impacto, digamos así. Perfecto. Ahora yo a todas las personas que siguen este método los invito a revisar la zona asiática de cómo sigue estos días, porque si aquí sigue temblando 4,5, 5,6, eso llega de inmediato. Claro. Y en el sur. Claro. Es un buen...
Lo que pasa es que todos los días puede que siga sucediendo, entonces se van a seguir llegando. Claro, pero este del 6,7... El 6,7 no. O sea, este no va a llegar al sur. Un poco para que estén tranquilos. No debiera llegar al sur. Pero si tiembla en Rusia, en la frontera rusa-china, podría ir nuevamente a Chiloé y a Ancud. Exacto, me lo entiendo. Si ahora, en este minuto, en la Rusia con China, en la frontera, hay un 5, va a llegar mañana, pasado mañana, al sur. Ahora, un buen no va a pasar más arriba. Un buen dato para la gente, para que sepa lo que está sucediendo en el mundo también, es ingresar a www.usgs.com, que es la página del USGS, que es el servicio en nuestra sismología, pero de Estados Unidos. Y ellos llevan un mapeo de todo el planeta y ellos te van indicando, oye, tembló en Rusia, tembló en Turquía, tembló en China, y ellos te van tirando las alertas. Entonces, ahí uno dice, tembló en tal parte, ¿podría tener repercusión con otro país o no? Absolutamente. Ahora, nosotros estamos hablando 28 días, ¿cierto? Del 6,7 que acaba de ocurrir. Eso es aproximadamente como el 14 de febrero. Pero como todos los fenómenos, aquí estamos corriendo nuestra tabla de cálculo, que es lo que hace Haroldo, dado como así se ha manifestado en el último tiempo. Está colocando un rango no tan grande, solo de 10 días, que es del 6 al 16 de febrero, que es donde debiera manifestarse. Generalmente nosotros hablaríamos del 13 al 18, pero últimamente lo que ha ocurrido es que llegan 5 días antes, una semana antes, y es por eso que le estamos dando este rango, donde más o menos entre Valparaíso y Copquecura. No, o sea, lo que comprende la quinta, sexta, séptima y octava región. Claro, igual yo entiendo a la gente de Copquecura, la gente de la octava región, porque finalmente tú dices febrero, es imposible no recordar la tragedia que ellos vivieron el 27F. Entonces ahora como de que les digan entre el 6 y el 16 hay que estar alerta, esa zona, finalmente es cuando están de vacaciones, las playas están repletas, inmediatamente uno piensa el peligro de tsunami. Entonces, claro. Y aquí hay que ingresar una serie de datos que obviamente no son los que contempla Haroldo, pero que quizás no deberíamos pasar de alto. Generalmente los terremotos pasan en épocas estivales de verano, y por ahí hay algunas teorías que dicen que la presión atmosférica baja, vale decir, al haber calor, está más suelta la Tierra y se promueven más los movimientos telúricos. Así como cuando fue el último en septiembre, donde hay un poquito más de sol, pareciera que, a diferencia de cuando llueve, la Tierra se aprieta. Claro. Así como que hay más condensación, entonces lo que tenía que moverse está un poco contenido. ¿Qué es cierto eso? Mira, la gente nos sigue escribiendo. Daisy Cáceres Robledo dice, fíjense en que los perritos andan bien inquietos. Mi abuela decía que cuando ladran a los perros, así es, porque temblaría. O sea, los animales tienen definitivamente una percepción mucho más aguda que la nuestra. Y los perritos perciben además los movimientos sísmicos minutos antes. Absolutamente. De hecho, hay estudios ya, y aquí me ha pasado al lado científico, que querían ocupar guanacos, perros, vacas, para detectar temblores. Te estoy hablando así de grupos científicos sismólogos, porque ellos podían detectarlo un poco antes para que encendieran a través de su sistema de mecanismo de defensa algún tipo de alarma para publicar solo a las personas, porque eso es real. Llamó mucho la atención, recuerdo el tsunami de Tailandia, de que no murió ningún animal. No, porque todos arrancaron antes. Todos arrancaron antes. Entonces, finalmente, ¿cómo podemos nosotros detectar el movimiento de un perro que anuncia un movimiento sísmico? Generalmente, cuando se alteran más, es porque va a ocurrir en los próximos segundos, 20 segundos, y empieza a corretear un poco o se levanta y sale volando. Haroldo, ¿podemos ir para que la gente quede clarísima esta mañana aquí en el programa, resumiendo lo que tú nos acabas de comunicar? ¿Qué es lo que sucedió entonces en Asia y dónde podría repercutir en nuestro país? Y además, la magnitud de estos movimientos sísmicos y los plazos. Sí, si correlaciona China con Indonesia, sería en 29 días para Arequipa. ¿Sí? Y si correlaciona China con Hokkaido, entonces tendríamos ahí en los próximos de 28 a 33 días, sería entre 6 a 16 de febrero, la zona central de Chile, y se escapa un poco la profundidad, sería ahí en la ciudad de San Rafael, Argentina. Salfate, a ver, que no se escuchaba muy bien, entonces... El 6,6 que hubo en Indonesia, si esto se correlaciona con China, ese temblor que debería ocurrir los próximos 28 días, que ya llevamos 5 o 4 días en la cartera, debería irse para el lado de Arequipa, a Perú. Exacto. El 6,7, si esto obviamente está condicionado por la India, ahí definitivamente, y esto es lo que nos preocupa, y Haroldo ha hablado y ha dado el rango de fecha, 6 al 16 de febrero, 28 días en la zona central de Chile. Dimos un rango muy amplio, la verdad,
Pero no es como una saca de pillo, porque en estricto rigor vamos a ver que en estos días deberíamos tener noticia de un 6,7. Ahora, ojo, 6,7, el propio Haroldo, y voy a tomar sus palabras para que después no digan que él dijo una cosa nada que ver, él espera que sea 6,7 y ojalá se aumente cuando mucho a 6,9. Pero hay algo que aquí yo me voy a hacer cargo. Nuestro querido amigo Haroldo dijo que el 6 y el 16 de febrero puede haber un 6,7, máximo un 6,8. Pero nosotros tenemos otra información que la quiero compartir con todos ustedes y también contigo, Haroldo, que parece que esto no va a ser tan así. Se lo cuento todo a la vuelta de esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Tú dejaste una pregunta planteada de que tenías una información que tenía relación con estas fechas que nos dio Haroldo, que tenían que ver, que estar alerta a la gente que está desde Valparaíso a Copquecura entre el 6 y el 16 de febrero. Exactamente. Quiero confirmarlo con el switch, por favor, que me repitan lo que me acaban de decir del 22 de febrero. 22 de febrero. La próxima luna llena viene ahora el 23 de enero y luego en febrero el 22. Ok. Dentro de los muchos estudios que hay a esta altura solo en calidad de proyecto, para entender los distintos elementos que inciden en que tiemble en un lugar u otro de la Tierra, la verdad es que se han sumado varias cosas. Uno, el clima. Ya hemos explicado que cuando llueve rara vez tiembla porque la presión atmosférica aprisiona. Si se iba a mover, le cuesta más porque se está apretando el sistema climático que ejerce presión sobre la Tierra. Ya. Por lo tanto. Y a raíz de eso, una pregunta, porque en estos últimos 5 años ha temblado, ya han habido 3 terremotos. ¿Y cuándo son? ¿Tiene que ver con que cada vez en nuestro país llueve menos también? Es una buena pregunta. O sea, quizás todo... Yo soy de la idea que todo va de la mano. Entonces, si hay cambios en un lugar y comienza a haber más terremotos, por ahí en la ecuación, digamos, hay una cadena de sucesos. Y los grandes terremotos son o en verano o entrando ya cuando comienza el sol a fines de septiembre. Una cosa entonces es el tiempo. ¿Y por qué preguntabas por la luna? Porque la luna llena de febrero, a ver, esto es el 23 de enero, es la próxima luna llena. Sí. Y para el mes de febrero es el 22 de febrero, ¿cierto? Ahí va a ser la luna llena. Ahí le vamos a hacer unos puntitos con el mar de la tranquilidad. Salió pecoso. Exactamente, por eso algunos dicen cara de luna. Una linda luna. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay un estudio que dice que particularmente en Chile, dada su ubicación geográfica, y si ustedes se acuerdan, es cierto, el del 27F con una perfecta luna llena que había, donde muchos le sacaron fotos porque agarró un color anaranjado, que es otro elemento. Antes de los terremotos de China se provocan arcoíris en el cielo, que ya la ciencia lo aceptó, y dice que se magnetiza. Mira. Así como los animales, avisaría que se viene algo por un proceso, obviamente, de imantación que se genera como una especie de aurora boreal pequeñita en el cielo. ¿Se refiere a lo que uno dice, el dicho popular, círculo en la luna? Además, ¿qué tiene hay que ver uno con que eso, es, ¿no? a pleno día se ven así como estelitas de colores, además de la luna. Y en la luna se ve este círculo y hay una explicación. Círculo del sol, aguacero, temblor. Aguacero, temblor, perfecto. Eso es, círculo del Entonces, sol, aguacero, temblor. el 22 de febrero dicen que si es que se suma el calor del verano, de la época estival, más la migración sísmica que a veces aguarda o se adelanta, podría estar gatillada por la luna llena del 22 de febrero. Entonces, entendiendo que en los últimos tiempos, los rangos de 28 días, cuando estamos hablando en escalas de 6,7, ojo, atención con esto, cuando es 6,7 se pone a 28 días. Pero si lo que va a ocurrir acá no es un 6,7, sino un 7,5, perdón, un 7,5, un 8, se aplaza un poco más. O sea, del 16 de febrero podría caer aproximadamente el 22 del próximo mes. Y si se complementa con la luna llena, podría ser el gatillo faltante que tiene tanta incidencia en las mareas, como para generar, entonces, no un 6,7, sino, pongámosles, un 7, algo. Aproximadamente, ya no del 6 al 16, sino del 6 al 22. Del 16 al 22. Entonces, acá hay dos pronósticos que estamos haciendo. Me voy a hacer cargo, yo no quiero poner palabras en boca de mi querido amigo Haroldo Maciel. Él, por todo su sistema de cálculo, va del 6 al 16, es lo que hace migración sísmica. Los otros que ocupan a lo que hace Haroldo, personas que no tengo el gusto de conocer en persona, pero que sí me han escrito, dicen que si todos estos elementos se conjugan, podría darse perfectamente algo del 16 al 22. Claro, o sea, también estamos hablando del 6, es todo un mes. O sea, yo sé que harto, pero estamos hablando de algo que no se puede adivinar, que algo que da de un 6,7 a un 7,8. Claro, si tomamos lo que nos dice Haroldo, que ya ha acertado varias veces, la última de ellas, de manera importante, en Coquimbo,
y le agregamos el hecho de que la ciencia ya ha asumido, por ejemplo, en países como China, que cuando la luna está llena se puede generar un terremoto o un movimiento sísmico importante, eso ampliaríamos el rango del 6 hasta el 22 del próximo mes. Absolutamente, en donde quizás podría haber sido más, pero la luna llena termina acelerando ese proceso. ¿Qué es la luna llena en los casos sísmicos? No aceptado por la ciencia, pero sí está en algunos proyectos en camino, y que sería un gatillo. Sería algo que termina detonando lo que falta para que algo que iba a ocurrir se adelante o se produzca en ese instante. Haroldo, ¿a qué parte del planeta tenemos que estar atentos para saber si es que finalmente lo que vamos a recibir en Chile es en la zona central o no? Bueno, seguimos ahí acompañando muchos de los seguidores. Así que ocurrió el temblor de Hokkaido, ya me enviaron tweets y por Instagram, en la página de mi comuna, ya hablando que tembló Hokkaido y que podría llegar a la región central, centro-sur. O sea, lo que sigue ya lo saben. Así que cuando ocurrió, solo aguardaba una información oficial y yo elegí darte en primera mano y a Mañaneros, que siempre me ha atendido con mucho cariño. Perfecto, o sea, hay que entender de que Haroldo Maciel, y es la recomendación, yo lo voy a subrayar hasta el cansancio, amigas mías que están en la casa. Nosotros tenemos un modesto espacio de apenas 2 horas de lunes a viernes para poder acompañarlo y informarlo, gracias a que Haroldo Maciel se comunica con nosotros. Pero mi recomendación es que lo siga usted a él a través de las redes sociales de Haroldo Maciel, que es @Haroldo Maciel, porque él va obviamente adelantando todas las situaciones sísmicas al mismo tiempo que las va haciendo un refresh mientras van pasando otros fenómenos alrededor. Algunos me preguntan cómo es el asunto de la luna llena. Se lo voy a explicar con pelos y señales, pero antes, amigo mío, esto de los movimientos sísmicos. Y otra cosa, que me acordé ya bien cómo era el dicho: círculo en la luna. Sin novedad ninguna. Sin novedad ninguna. Círculo en el sol, aguacero, temblor. Aguacero, temblor. Uno siempre como que asociaba eso al sol y no a la luna. Lo que pasa es que la ciencia, claro, hay una explicación de por qué se forma ese fenómeno, porque hay una cristalización del ambiente, de las gotas de agua, que genera un efecto arcoíris, ¿cierto? Sin embargo, que se pueda explicar qué genera el círculo, hay otras personas que, producto de la observación, como decía Jaime Coloma, han logrado determinar que hay una correlación no del 100%, pero bastante seguida, cuando tiene que temblar o no en nuestro país. Hay algunos que les duelen los callos y todo lo demás. Claro. Pero atención, yo, Haroldo Maciel, hay que decirlo, sin lugar a dudas, si yo tuviera que colocar arriba de la mesa todos los proyectos de carácter teórico que han aparecido y que la ciencia no acepta respecto a de cómo podemos saber cuándo tiembla, por lejos, pero infinitamente por lejos, el mejor es el de Haroldo Maciel, que es el de la migración sísmica. ¿En qué consiste? En que cuando tiembla en algún lugar, cada vez que entendemos que están puntos interconectados por las placas, el planeta Tierra está fracturado, está agrietado hasta el centro mismo del planeta. Entonces, esa forma, esas grietas, esas divisiones no creadas por el hombre que dice hasta acá llega un país y parte otro, sino que son reales, naturales, sabemos cómo el comportamiento de los temblores y los desplazamientos de las placas. De todos los sistemas, la migración sísmica, a no dudar que es el más fiable porque se ha demostrado a sí mismo. Ese ha sido el más efectivo estadísticamente. Y todo lo demás. Hay otros que se han sumado a este y que finalmente todos toman como base la migración sísmica. Pero, ¿qué hace que un temblor se adelante, se atrase, que sea más fuerte a como se había anticipado? Varios factores. Algunos hablan de las llamaradas solares, ¿ok? ¿Qué? Chuta, ¿qué es lo que es? Les voy a explicar al tiro. Estoy preguntando todo por ningún problema porque la ignorancia. Esto es nuevo. Sí. Nunca lo habíamos tocado en resumen. Se dice que donde el sol, que tiene actividades solares fuertes, sobre todo que estamos en el rango, que esto lo hace cada 11 años, hay problemas de que incluso interrumpen las señales de televisión. Exacto, y todo lo demás. Complicado. Y hace algunas décadas incluso echó abajo en Estados Unidos todo el sistema de comunicaciones que había en aquel entonces, que era de carácter telegráfico. Ok, las llamaradas solares dicen que si, por ejemplo, yo tengo acá el solcito, ¿cierto? Y tengo acá el planeta Tierra, ¿cierto? Ahí está. Si es que hay una llamarada solar acá,
si que lo pudiéramos dividir igualmente con lo que son con todo el tipo de hemisferio y locaciones geográficas, hay un temblor casi en ese mismo punto. ¿Cuánto se demora a llegar en esto acá? Más o menos según la intensidad de la llamarada, que es muy parecido a la migración sísmica. Mira. No se dan un 100% porque lo que nos toca o nos falta entender es qué hace cuando todo está para que un temblor debiera ocurrir, pero sin embargo no ocurre. Y se atrasa, o como dice Haroldo, se pierde. O sea, por ahí. si tuviéramos si la Tierra fuera una pequeña escala del Sol. Un espejo, claro. Un espejo pequeño del Sol, el tiembla en el mismo lugar donde fue la llamarada solar. Así de claro. Por supuesto. Entonces, eso es la teoría de las llamaradas solares. ¿Y las llamaradas solares están constantemente activas? Constantemente. Al igual que los sismos y los terremotos. Constantemente, pero aquellas que tienen desprendimiento coronario, es que no quiero irme muy en lo específico, que es cuando sale materia del Sol, porque siempre está explotando, porque es como un reactor nuclear el Sol. Claro. Sí. Pero a veces cuando se sale materia, esas son las que tenemos que tomar en cuenta. Okay. Perfecto. La otra es el clima, que partimos hablando de esto. Ojo, para nosotros, cuando hay un temblor y está el lindo sol, ¡pum!, se pone nublado. Oh, se puso feo. O uno dice, oh, se pone feo, va a llover porque tembló. Póngale el tiempo. O al revés. Para que los meteorólogos no se nos enojen. El tiempo, porque el clima es un estudio acabado del tiempo a lo largo en un tiempo más largo. El tiempo, entonces. ¿Ok? El tiempo en términos climáticos. Ya, pero eso es así. Entonces, cada vez que hay un temblor, pero espérate, es que déjame terminar, porque eso es lo que nosotros observamos. Pero aparece que en realidad es al revés. El clima iba a cambiar. Y como iba a cambiar, fue que favorece que haya un temblor. Ya. No es que tiemble y cambie el clima. Es al revés. El clima, bruscamente, sin que se pueda ver en las cartas sinópticas, decir, esta semana va a haber sol. Hay un temblor y se nubla. No estaba en las cartas sinópticas, pero por algún dato que los climatólogos no saben, el clima iba a cambiar bruscamente y es por eso que favorece un temblor. Ya. Es por eso, vuelvo a repetir, que los grandes terremotos, por ejemplo en Chile, suceden en época estival, cuando es verano. ¿Y por qué no tiembla tanto cuando llueve? Porque a partir de este tema se dicen que si está lloviendo, hay nube, hay presión atmosférica, está todo apretado, entonces si algo se tenía que mover, pucha, no se movió, menos mal, porque está todo apretadito. Salfa, yo tengo una pregunta de que la gente que está en la costa en este momento lo puede corroborar, de que a mucha gente me ha comentado de que les ha llamado la atención la temperatura del agua del mar. Sí, está súper cálida. Súper rica. Mucho más de, no sé, de lo que estamos acostumbrados en esta época del año. Sí. Entonces, ¿tendrá alguna relación eso de que la temperatura del agua esté muy cálida para Chile? Uy, puede ser. O sea, tendría que ver con esta teoría. Y está la última, que la voy a explicar de inmediato, que es lo que les contamos recién, que tiene que ver la influencia de la luna y que podría ser el gatillo del próximo temblor fuerte que estamos esperando en Chile. Haroldo, tú, además de la migración sísmica que nos has explicado tantas veces con tanto detalle y de manera magistral, ¿estás comenzando a incorporar alguna de estas otras variables en las llamaradas solares, el cambio en el tiempo o las fases de la luna? No, yo he acompañado ahí siempre lo que habla Zafate y bueno, es muy interesante, pero no es un estudio que estoy incorporado. Yo sigo monitoreando y haciendo nuevos cálculos con boyas en el mar, ¿ya? Porque que la actividad en el océano igual me están llamando muy la atención, porque algunos de los fenómenos se activan boyas en el mar y bueno, esto estoy incorporando. Lo demás yo estoy siguiendo, escuchando, porque para mí todo el estudio que va a corroborar para salvar vidas son válidos. Perfecto. Obviamente su sistema es el más fiable y el que estamos. Ahora, ¿cómo influye la luna? La otra vez nos llegó un Twitter, ojo con esto, que dicen que algunos de los sensores sismológicos que están instalados en nuestro país no estarían encendidos, no estarían como avisarnos si algo se viene. Y por si fuera poco, sepa usted también, amiga mía, que Aaron Ramsey, el asesino del gol, metió un gol el día de ayer. Sí. Adivinen qué pasó. Murió un famoso. ¿Quién? Se lo cuento todo esto a la vuelta de esta breve pausa. No me digáis nada a ustedes, es terrible. ¿El amigo a las 10:30 de la noche. No está hablando. No te mováis con la despedir, ya seguimos con Muchas gracias. Mañana a las 10 en punto. Chao, que estén bien. Nos vemos, chao, que estén bien. Chao.